El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y para eso vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y verso 5. Dice la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hagamos una corta oración. Dios nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios tiene la función de sanar o de prevenir. En este caso, si usted, por medio de la exposición de la palabra, identifica que se está apagando, está dejando ir ese primer amor. Si usted identifica que las cosas ya no son como al principio, que en vez de estar más cerca del Señor se siente más lejos, entonces la oración es para sanar. La exposición de la palabra es para sanar. Si usted se siente ahora mismo, puede percibir la presencia de Dios allí, está en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, entonces este es un mensaje para prevenir, para evitar caer en esta condición tan triste en la que cayó la iglesia de Éfeso. Básicamente la iglesia había dejado ir el amor, el fervor, ese sentimiento de amor por la obra del Señor y por el Señor mismo, que es nuestro principal objetivo, el autor y consumador de la fe. Entonces, digámosle a nuestro Padre Celestial: Padre, gracias por tu palabra. Tú dices, Señor, en tu palabra, que ella, tu palabra, no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la has enviado. En este momento, Señor, nos disponemos a meditar en lo que dice tu palabra en Apocalipsis 2. Instrúyenos y guíanos. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo, Señor, escriba en nuestro corazón de carne tu palabra y que dé el efecto que tú esperas que haga, que no caiga en tierra, sino que haga lo que tú quieres. Gracias te damos, Rey Eterno, por tu bondad, por tu misericordia hacia nosotros. Muchas gracias. Guíanos y háblanos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, dice la palabra de Dios que la iglesia de Éfeso, más exactamente el pastor de la iglesia en Éfeso, recibió una carta de parte del Señor Jesucristo. Qué honra tan grande, ¿verdad? Qué expectativa, qué dirá la carta, qué emoción. Jesús me ha enviado una carta. Jesús de Nazaret ha escrito una carta para mí. En especial, es una carta pastoral para los pastores. Hay muchas iglesias que tienen las características de la iglesia de Éfeso. Así que es como un retrato. Miramos la carta y vemos si se identifica con la iglesia en la cual estamos, de la cual somos miembros y de la cual también somos pastores. Miramos si la iglesia de Éfeso se parece, es un retrato muy parecido de la iglesia en la que estamos. De pronto es otra iglesia, la iglesia de Esmirna, o tal vez la iglesia de Pérgamo, o tal vez la iglesia de Tiatira.
Son 7 iglesias en total. Está la iglesia de Filadelfia, está la iglesia de Sardis y está la iglesia de Laodicea. Alguna de estas iglesias retrata la iglesia donde tú estás. Hoy estamos aquí porque no podemos verlas todas al tiempo, viendo la carta que el Señor dirigió, una carta totalmente, perfectamente apropiada para la iglesia en Éfeso. Y esta carta es también para todas las iglesias de Éfeso que hoy existen en el mundo, exactamente para sus pastores. Bien, miremos entonces. Dice el Señor, después de saludar, después de presentarse como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, después de que Él dice que Él es el que anda en medio de los candeleros de oro, después que Él le da una palabra de ánimo al pastor: yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, conozco la decepción que has tenido con los falsos apóstoles y falsos ministros. Pero ahora viene una parte que de pronto no es tan confortante. Ahora el Señor, como decimos acá, va a jalarle las orejas al pastor de la iglesia en Éfeso. El Señor tiene una queja contra el pastor de la iglesia en Éfeso y por ende contra la iglesia. Esta expresión que tenemos aquí es una acusación de parte de Jesús. Él, el pastor de la iglesia, es la clave para que la iglesia se mantenga en su primer amor. Si el pastor ha dejado ir ese primer amor, como lo llama aquí el Señor Jesús, entonces toda la iglesia va a caer en la misma. Porque la iglesia sigue los pasos del pastor. Nuestro pastor es el Señor Jesucristo, pero hay una persona que Dios ha designado para guiarla y para que a su vez esta persona guíe a la iglesia. Así que tal es el pastor, es la iglesia. Por lo tanto, miremos entonces lo que dice Jesús al pastor. Y yo quiero pensar que cuando el pastor recibió esta carta de parte del apóstol Juan, que fue el medio por el cual Jesús envía la carta, quiero pensar de que el pastor tomó los correctivos necesarios para volver a ese primer amor, a ese estado de enamoramiento constante, ese fervor pentecostal del que disfrutó cuando la iglesia comenzó. Entonces, dice aquí el Señor, vamos a mirar la queja que Jesús tiene contra el pastor y la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti. Esta expresión es un tanto fuerte. Tal vez no quisiéramos que fuera tan fuerte, pero sí es fuerte. Tengo contra ti. Esto habla de una denuncia de pecado. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, cuando el Señor hacía un tengo contra ti, era una denuncia de pecado terrible, que conllevaba un llamado al arrepentimiento, pero también conllevaba un juicio. Sí, Señor, un juicio. Porque esta acusación que Jesús tiene contra el pastor de la iglesia en Éfeso y contra la propia iglesia, también tiene un llamado al arrepentimiento y un llamado o una advertencia de juicio si no hay un arrepentimiento certero, un arrepentimiento oportuno. Entonces, primero entendamos lo que es el primer amor. El primer amor está hablando de una sucesión de condiciones o de amor constante. Si hay el primer amor, quiere decir que hay el segundo amor, el tercer amor, cuarto amor, quinto amor y sigue la cuenta. Pero imagínese, si cuando el amor de una pareja debe ir en aumento en la medida en que pasan los años, aquí vemos que la pareja perdió el primer amor.
es grave. Quiere decir que este matrimonio no tiene esperanzas. Porque de pronto hablaríamos de una pareja que ha perdido el quinto amor, el décimo amor, pues hablando aquí en forma numérica. Pero el primer amor, entonces, ¿qué futuro hay para una pareja que ha perdido el primer amor? Y esto no solamente es para la iglesia, los matrimonios. Todos los matrimonios son una semblanza de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. El apóstol Pablo lo dijo. Si nosotros entendemos el misterio que hay entre Cristo y la iglesia, vamos a tener matrimonios bendecidos, exitosos. Pero si no logramos entender la relación que hay entre Cristo y su iglesia, los matrimonios cristianos están destinados a fracasar. Entonces, ya que el apóstol Pablo nos lo aclaró, esto es algo que el Espíritu Santo nos lo ha dejado como un regalo. De la misma forma como Cristo se relaciona con la iglesia, debe hacerlo el esposo con la esposa. Y así como la iglesia se relaciona con Cristo, como debe ser, también la esposa debe relacionarse con su esposo. Es una ilustración que el Señor ha puesto. Cristo, iglesia, esposo, esposa. Este primer amor tiene una duración. Cada amor está guiado por una prueba. Siempre hay una prueba. Vamos a tomar como ejemplo la vida de un cristiano, una persona, un discípulo de Jesús. Nosotros, en la medida en que pasa el tiempo, vamos creciendo en la fe o vamos decreciendo en la fe. Si nosotros estamos viviendo el primer amor en Cristo Jesús, entonces soportamos las pruebas, pasamos las tentaciones en victoria. Es igual. El pueblo de Israel también fue probado en el desierto. Los que no pasaron la prueba se quedaron y murieron y fueron sepultados en el desierto. Los que sí pasaron la prueba pasaron a lo que llamaremos el segundo amor. Entraron en el reposo del Señor. Entonces, creo que me he podido explicar y he podido hacer esta especie de contraste. En la medida en que yo apruebo las pruebas a las que soy sometido como discípulo de Jesús, yo crezco espiritualmente. Paso de una etapa de mi vida a otra etapa de mi vida. Paso, como podríamos imaginar, del primer grado al segundo grado. Cuando llego al segundo grado hay un momento en el que voy a ser probado. Y si apruebo esa prueba, entonces paso al tercer grado. Y así voy subiendo del primer amor al segundo amor y del segundo amor al tercer amor. Y vamos creciendo, vamos bien. Pero aquí la iglesia atravesó por una prueba que no pudo pasar. Y en vez de pasar al siguiente estado de fervor, en vez de crecer espiritualmente, la iglesia se estancó. Y en ese estancamiento perdió el fervor. El fervor. Espiritualmente estamos hablando de ese fervor del que nos habla el apóstol Pablo. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Cantando con cánticos espirituales, con himnos, con salmos. Porque eso es estar caliente, encendido en el Espíritu Santo. Eso es. Entonces, ya que nosotros estamos entendiendo lo que es el primer amor, ese fervor, ese deseo de servirle al Señor, ese constante estado de el Señor es mi pensamiento, la obra del Señor es mi vida, Jesús es mi pensamiento, eso se va acabando y comienza a convertirse más que todo en una obligación un poco pesada. Si esa es la condición, ese primer amor se fue.
Y muchos no se dan cuenta que han caído en una rutina eclesiástica. Expresiones como, tengo que ir al culto. Expresiones como, vamos a hablarle aquí a esta persona de Cristo para no perder la costumbre. Expresiones como, me toca cantar en la iglesia. Expresiones como, la vida continúa, tenemos que hacerlo. Esas son expresiones que hablan de que el fervor, ese fervor espiritual, esa llama encendida que inició con nosotros, que inició con Jesús en nuestro corazón, esa presencia del Espíritu Santo encendida en todo momento, eso se apagó. La leña se consumió, el fuego se apagó, entró el frío y nadie hizo nada, sino que se quedaron quietos y comenzaron entonces a trabajar ya por inercia. Esa acción de inercia en la que se empuja un cuerpo y el cuerpo avanza por el primer empujón que recibió, pero no porque está andando por sí mismo. No, ya yo me sé los coros, yo canto los mismos coros. No, ya yo me sé esta predicación, yo me la conozco, así que yo predico lo mismo, no te preocupes. Yo le meto ánimo a la gente. No, yo sé que la gente suelta el dinero, increíblemente. Son expresiones fuertes, pero las he escuchado. Yo sé que la gente suelta la tula. No, cuando yo entre a cantar, yo sé que a la gente le gusta este canto, vamos a ponerles este. Esas son expresiones que hablan de que el primer amor se apagó, se fue, no hay nada. Y la persona está actuando de una forma automática. A esto le vamos a llamar el piloto ministerial automático. Llámese la predicación, llámese los coros. Podemos hacer el culto un poquito más corto, no tiene que ser tan largo, la gente tiene mucho trabajo que hacer. Es más, ¿para qué ir a la iglesia? Podemos escuchar el culto a través de la internet. Mira, aquí nos conectamos a través de esta red social. Por aquí pasan el culto, dura solo media hora, 30 minutos. No tienes que gastar tanto tiempo en eso. Estas son costumbres que están pasando. ¿Por qué tienes que llegar tan temprano a la iglesia? Si el culto comienza a 1 hora, tú comienzas un poquito, llega un poquito después. Y te vas antes de que termine el culto. No tienes que aguantarte todo ese culto largo. Dios, ¿qué está pasando? Vamos a evitar abrir la iglesia tantos días a la semana. Porque es que se gasta mucho en energía y en aire acondicionado o en calefacción. No. Vamos a abrirla solamente los domingos en la tarde. Nos ahorramos el gasto de energía en la semana. Vamos a evitar tener que predicar. Vamos a traer a fulano. Este fulano cuando habla a la gente le gusta. A ese punto se llega cuando se perdió el primer amor. Lo que tienes es que decir algunas frases de cajón. A su nombre, ¿quién vive? Maranata. Y la gente contesta. Porque todo es automático. Piloto ministerial automático. No te esfuerces tanto. Solamente con 3 cantos. Antes cantaban 4, bueno, ahora 3. Y que sean cortos. Y después del culto nos vamos a gozar la vida. Porque es que el culto es muy largo. Entonces hay que llegar. No da tiempo para lo otro que sí queremos hacer. Se acabó el primer amor. ¿Sabe qué es lo más triste y peligroso? Que se haya caído en este estado y la gente crea que puede engañar al Señor, que pueda hacer un culto enlatado, un culto prefabricado,
que se le pueda rendir al Señor una oración de 5 minutos, pero de calidad. ¿De qué vale una oración de 1 hora sin calidad? ¿Por qué no podemos cantar el mismo coro de la vez pasada? ¿Para qué ensayar si ya la pista está elaborada? Esto es algo estilo microondas, café instantáneo, porque hay que seguir. Pero ya el corazón no está en la obra de Dios. El corazón está en el mundo. El cuerpo está en el templo, pero el corazón está en el mundo. De esta forma, muchas iglesias se están desarrollando. Y entonces, ¿cómo hacemos para que la gente venga? Porque es que la gente, de todas maneras, la gente quiere oír palabra de Dios. La gente quiere ver a Dios en acción. Bueno, vamos a poner humo, vamos a poner luces de colores, les tiramos confeti y les ayudamos a sentirse como si estuviéramos en el cielo. Apagamos las luces, los hacemos llorar un rato. Suena cruel, suena fuerte, pero en realidad esto se está viviendo en muchos lugares de congregación, porque el primer amor se acabó, el primer amor se fue. ¿Qué es lo que piensa mucha gente? Mucha gente piensa que el primer amor es los primeros días en los que la persona estaba conociendo del Señor, pero no es así. El primer amor es toda nuestra vida en Cristo. El primer amor es toda nuestra vida en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos. Nosotros necesitamos volver al primer amor. Toda la iglesia necesita saber lo que es el primer amor para que pueda entender qué es lo que ha perdido. Por ejemplo, si miramos cuál era el primer amor en el que consistía, miremos un momento, vamos a echar una mirada en el libro del Cantar de los Cantares de Salomón, un libro dedicado al matrimonio. Por ejemplo, en Cantares 1:2, mire lo que dice aquí la Tsunamita, que en este caso es un ejemplo de la iglesia. Ilustra a la iglesia. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ella está deseando tanto ese encuentro con su amado, con su desposado, porque este es un canto para una pareja que está desposada. Y aunque es real todo lo que se está viendo aquí en el Cantar de los Cantares, es una ilustración de cómo Dios se enamora de su amada y cómo su amada se enamora de su amado. Dice también aquí, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. Es una expresión que habla de cómo la mujer, yendo aquí al plano literal, cómo la mujer comprende cómo es ella deseada por su esposo. Es que si no hay deseo, ¿cómo es posible que pueda la pareja llevar a cabo una relación, verdad? Entonces, ella dice que es deseada por su amado. Ella lo sabe. De igual forma, la iglesia, que es lo que de fondo estamos aquí contemplando, debe ser un lugar donde la gente desee estar. La iglesia debe ser el lugar donde todos desean pasar la mayor parte del tiempo. Mire, un joven que fue rescatado de las drogas se mudó prácticamente para la iglesia. Ese joven en la iglesia vivía. Allá dormía incómodo en una banca, las bancas estas de madera, no eran sillas de plástico, sino bancas de madera. Allí dormía, usaba una especie de funda, algo que él se ponía para el frío, lo usaba como almohada, y le decían, pero no te vas para tu casa, vamos a llamarle Juan. Juan, no te vas para tu casa. Él decía, es que aquí me siento bien. A lo que yo salgo de aquí, siento el ataque. Necesito más fuerza para poder andar solo, decía él. Estaba recién convertido, lo que tenía eran unos meses, tal vez unas 2 semanas.
de haberse convertido a Cristo, de haberle entregado su vida a Jesucristo, y no quería salir del templo. En el templo, obviamente el templo no es la iglesia, pero para él representaba la presencia de Dios. Allí constantemente hablaba con el pastor, constantemente hablaba con los otros hermanos. Los hermanos iban y venían, pero lo encontraban ahí. Allí estuvo un buen tiempo, hasta que él ya decidió salir porque era necesario salir y pudo enfrentar el mundo. Mire, cuando una persona no quiere estar en la iglesia, hablo del templo, donde los otros hermanos que son la iglesia se congregan, mire, esa persona ya perdió el primer amor y no lo sabe, que es lo peor. No quiere, porque es que yo quiero estar en mi casa, quiero estar donde la vecina, quiero estar donde mi tía, mi tío, quiero ir a tal lugar a divertirme. Eso es un ritual. Ya lo que la persona está practicando es una religión. El primer amor nunca debe enfriarse, nunca debe perderse. El amado dice, Cantares 1:7, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿Dónde está la iglesia? Yo quiero ir. ¿Cuál es la mejor forma de evangelizar? Por medio de un testimonio fervoroso. Cuando una persona que está en el mundo, que no conoce a Jesús, ve que las personas de una iglesia, oiga, esa gente siempre está feliz. ¿Ellos qué? ¿No tienen problemas? Oye, las personas de esta iglesia siempre se ven como contentos. Yo quisiera ver qué hay en esa iglesia. Es como diciendo, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te la pasas tú, Señor? Yo quiero ir donde tú estás todo el tiempo. Entonces, la gente mira ese testimonio y yo puedo ir. Yo puedo entrar en ese lugar donde se reúne la iglesia de Cristo. Pero hay gente que no quiere ir a la iglesia precisamente por el terrible testimonio de quienes dicen que son la iglesia de Cristo. No ven amor, ven una religión. En la religión no hay amor. Siempre he dicho, la religión es como una escalera que el hombre se ha inventado para tratar de llegar al cielo, pero en realidad no llega al cielo. Cuando la iglesia del Señor da un testimonio de primer amor, ¿sabe qué hacen todos? Quieren ir a ver ese primer amor, quieren tener ese primer amor. Cristo es nuestro amado. Efesios 1:6 dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? ¿Quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si el Señor Jesucristo es el amado, ¿qué es la iglesia? La amada. La amada de Cristo. La relación de Cristo con la iglesia es un noviazgo espiritual. La relación que Cristo tiene con su iglesia hoy es un desposorio. El Señor Jesucristo se ha desposado con su iglesia y su iglesia ha aceptado el desposorio. ¿Cuál es la meta? El matrimonio. Hay una boda que se va a celebrar en el cielo. Pero mirando un poco más de cerca, hay algunas parábolas que hablan de este matrimonio. Pero ¿cómo va a llegar la iglesia a un matrimonio con su amado si perdió el primer amor? Y mire cómo el Señor le está diciendo al pastor, tengo contra ti, me abandonaste, me dejaste, ya no me amas. Una persona que se sacrifica por el Señor es distinta. Es una persona sacrificada. Ay, qué hermoso. Había un grupo de personas esperando que el pastor llegara para que abriera el templo y ellos poder tomar los primeros asientos en la iglesia. En el templo, pues. Ya que la iglesia es la gente, el templo es el lugar donde se reúne la iglesia.
Y ellos decían, no queremos quedarnos atrás, queremos estar en las primeras sillas. Por eso madrugamos, porque queremos estar muy cerca del lugar donde se ministra. Una persona que dice, mire lo que es una persona que está viviendo su primer amor. Una persona llena del Espíritu Santo. Una persona que piensa en los perdidos. Que sabe a dónde se va el alma de los perdidos si no conocen a Jesús. El ejemplo lo tenemos en Hechos 19, donde el apóstol Pablo por primera vez llevó el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, se bautizaban en el nombre de Cristo Jesús. Allí estaba el apóstol Pablo bautizando a la gente, porque ellos habían creído. En una ciudad tan inmoral como Éfeso, donde había un templo con 1000 sacerdotisas, en una ciudad donde lo que más importaba era el comercio, en una ciudad tan populista, donde había inmoralidad de rincón a rincón, la gente se convertía, permanecían en el Señor. Y no solamente eso, dice la Biblia que recibían el poder del Espíritu Santo. O sea, aquí ellos recibían el Espíritu Santo llenos de amor. Dice aquí, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, las lenguas y los dones, las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo no son señal, pero así se empieza. El fervor del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, no es la señal de que la persona está, el fruto del Espíritu Santo es señal de que la persona está en el primer amor. Los dones no, pero los dones deben acompañar a una persona que está en el primer amor. Aquí tenemos también que entrando Pablo en la sinagoga, en Hechos 19, voy por el verso 8, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Dice, debatiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Obviamente había oposición. Aquí dice el verso 9 que algunos se endurecieron. Pero si miramos más de cerca, había en esta gente arrepentimientos genuinos, conversiones radicales. Mire, tanto que la gente que practicaba la brujería se convirtió al Señor. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados. Los que habían practicado la magia, la brujería, la hechicería, trajeron sus libros. Ellos no tenían que ver que esa cantidad de libros costosísimos los iban a quemar. Ellos no pensaban. Cuando se habla, por ejemplo, de que en la iglesia hay hermanos que son de papel periódico, hay hermanos que son de azúcar, no pueden salir si serena. Recordemos a aquella parejita que después de haber conocido al Señor, llovió tan fuerte en la ciudad donde ellos vivían, y ellos dijeron, no, tenemos que llegar porque el servicio a Dios comienza a las 9 de la mañana, y tenemos que estar a las 9 de la mañana. Ellos no pensaron que el pastor tampoco había llegado a tiempo porque el aguacero, la lluvia había sido tan fuerte que ni el pastor había podido salir. Así que la pareja que hizo, ellos se lanzaron, llegaron completamente empapados a la iglesia y llegaron de primeros, porque los demás, esperando que terminara de llover, se habían atrasado. Ese día pues el culto comenzó un poquito más tarde por la lluvia, pero el fervor que esta pareja tenía era tan grande que ellos se tiraron al aguacero. ¿Qué es aquello por lo cual el primer amor se ha enfriado? ¿Qué es aquello? ¿Qué es? Tal vez una relación amorosa. Tal vez te prohibieron ir a la iglesia y tú te quedaste de brazos cruzados. O tal vez pensaste, he gastado tanto en ir a la iglesia, no puedo gastar más, porque comenzaste a gastar en otra cosa. Algo propició que comenzaras a ser apático a la iglesia, al Señor, dejaste de orar. Se burlaron de ti porque estabas hablando en lenguas
y te amilanaste y decidiste esconder el don. Alguien te dijo, no me hables más de Cristo, yo no quiero saber nada de Cristo, de tu Dios no quiero saber nada. Y decidiste callar porque te sentiste ofendido. O tal vez viste un mal testimonio, alguna mala conducta entre la iglesia, entre algunas personas, y decidiste no oír más y te enfriaste. Pensemos por un momento. Hay tiempo todavía de volver al primer amor, de que vuelvas a esa unción especial, de que vuelvas a sentir la presencia de Dios ahí a tu lado. Para aquellos que en este momento dicen, yo estoy viviendo en este amor, yo estoy viviendo en este primer amor y aunque vengan las pruebas voy a soportar porque quiero crecer en el amor a Cristo Jesús. Vea, es más fácil cuando se convierte a Cristo la persona, mantenerse firme, mantener el primer amor, que después de haberlo perdido, tratar de recuperarlo. Si lo tienes, no lo pierdas, porque va a ser difícil encender la leña que ya se ha quemado. Tienes ahora que buscar leña nueva, poner el encendido, el fuego, te va a costar más. Es mejor evitar que el fuego se apague. Así como dice el Señor a los sacerdotes allá en el libro de Levítico, el fuego no se apagará, sino que se mantendrá ardiendo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Todos los días, bien temprano, el sacerdote debía poner allí. Si se apaga el primer amor, no hay matrimonio. Las bodas del Cordero van a ser en el cielo. Las bodas, el matrimonio entre Cristo y su iglesia, que es una ilustración espiritual, eso va a ser en el cielo. Y todos los que han perdido el primer amor se van a quedar. ¿Por qué? Porque dice el Señor a todos aquellos que han perdido el primer amor, arrepiéntete, vuélvete al Señor, arrepiéntete, dice el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Haz recuerdo de ese tiempo de calor, de fervor, en el que el Señor te tocó, llorabas por su presencia. Eras guiado por el Señor en cada paso que dabas. No te movías si el Señor no hablaba. Eso que te dijo alguien, no, pero si tú eres cristiano, tú no tienes que estar orando todo el tiempo. Esa persona vino como un emisario del Señor, del enemigo, para impedir que estuvieras conectado con el Señor todo el día. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vuelve al primer amor. Enamórate de tu amado. Reconócelo como el Señor de tu vida. Y si estás viviendo ese fervor ahora mismo, entonces mantente. No te enfríes. Practica el ayuno, la oración constante. Estudia la palabra de Dios. Deleítate en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Hagamos esa oración. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de amarte y de experimentar tu amor hacia nosotros. Padre, gracias. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más y a estar dispuestos a sacrificios por tu causa, a estar dispuestos a vivir llenos de tu Espíritu Santo, a estar dispuestos a poner leña todos los días, a vivir constantemente en el primer amor, hasta que pasemos a ese otro plano matrimonial en el que tú nos has pedido como tu desposada. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Señor, y aquellos que están experimentando frío en este momento, que la llama de ese fervor se apagó, que el amor se apagó. Señor, ayúdales, Señor. Ayúdales a mantenerse encendidos y ayúdales a encender esa llama. Si se apagó, ayúdales, dales la leña. Ayúdales, Señor. Ayúdales. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que es el que nos da su Espíritu Santo, nuestro desposado, nuestro amado Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Rey, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.